Entonces, empezamos con la parte de termodinámica y la transferencia de calor. ¿Por qué en el libro de Sengel se abordará o lo verán así? La parte de la transferencia, la parte de la transferencia de calor y la termodinámica. Porque la primera ley de la termodinámica, ¿con qué está relacionado? Está muy claro, ese le voy a tirar ese plumón. ¿Con qué está relacionado? Está relacionado con la conservación de la energía, ¿no? Exactamente. Ley de la conservación. También está de la energía. Energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Sale? Entonces, lo veíamos en la clase pasada. Delta E es igual a Q más menos W, ¿no? ¿Esto de qué depende que sea más o menos? Porque algunos autores lo manejan como más, algunos otros como menos, por el término del trabajo, ¿sí? Bueno, en el caso, aquí luego lo manejamos como W, expansión o compresión, va a ser el signo. Pero bueno, en el caso del flujo de fluidos, sí manejamos delta E, lo voy a hacer aquí pequeño, es igual a delta U más delta E cinética más delta E potencial. Que luego, por ejemplo, en la parte de eh, cuando vemos gases que están estáticos, si delta E cinética es igual a delta E potencial, son iguales a cero, o sea, no hay movimiento, no hay cambio en la altura. Esto implica, y eso sí nada más son rápido, ¿no? Aquí se reduce la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Delta U es igual a Q más menos W. ¿Sí? Entonces, y aquí tenemos, al igual a hacer unos casos particulares. Si T es constante, y esto está relacionado con la transferencia de calor, ¿eh? Pero bueno, si T es constante, ¿qué implica esto? En la primera ley de la termodinámica. A ver quién me dice. ¿Qué implica que sea la T constante? Aquí, ¿cómo se le dice esto? ¿Es un proceso? ¿Qué? ¿De qué tipo? Proceso isotérmico, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica en la primera ley de la termodinámica? Esto aclarando, no es como en el caso del flujo de fluidos. En el caso del flujo de fluidos, sí hay movimiento, está una velocidad implícita. Aquí, esta. Entonces, pues ahí ya no es tan fácil de despreciarla, ¿no? Esto, luego, yo he hecho problemas en termodinámica utilizando el libro de Stenger y hay veces que con 5 metros de diferencia de altura, la energía potencial es muy pequeña en comparación a las otras, ¿eh? La energía cinética y la energía interna. ¿Vale? Pero bueno, vamos a suponer el caso para hacerlo un poquito más rápido. Y no rápido, sino recordar. Si la temperatura es constante, aquí en este curso que estamos viendo, bueno, ahorita estoy viendo transferencia de calor o los principios, ¿sale? Nos interesará este proceso, este tipo de procesos, proceso isotérmico. Pues yo siento que, o sea, sí puede ser importante, pero pues el curso se llama transferencia de calor, entonces, bueno, transferencia de calor y masa. Entonces, cuando hay Exactamente. una transferencia de calor, supongo que el proceso ya no es isotérmico. Debe Eso haber es lo una que yo diferencia de creo. temperaturas, ¿verdad, Carolina? Exactamente. Sí, Porque si no hay diferencia de temperaturas, bueno, ese es un proceso térmico, aunque
ya podemos llegar nosotros, y ahorita voy a darles un ejemplo, ¿no? Llegamos aquí al equilibrio, aunque no es este caso. Pero bueno, exactamente. Bueno, regresando a esto, proceso isotérmico, ¿qué implica con la primera ley de la termodinámica? Caso particular es este, ¿eh? Porque este es el caso general. Aquí hay varios términos de calor pueden entrar o salir, varios términos de trabajo pueden entrar o salir, ¿sale? Bueno, entonces, caso particular es esto. Como que estamos particularizando otra vez, ¿no? Aquí. ¿Qué implica el proceso isotérmico con la primera ley de la termodinámica? ¿Se acuerdan? Ahí está. Entonces, esto implica que delta U es igual a cero. Esto a su vez quiere decir, ¿qué quiere decir delta U? Pues con base en la definición, tenemos que U2 menos U1 es igual a delta U, que esto es igual a cero. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues si esto es igual a cero, pues quiere decir, o U final, como quieran verlo, ¿no? U final menos U inicial. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto lo paso del otro lado y lo puedo escribir como U final. ¿Cómo se relaciona U final con U inicial? ¿Cómo se relacionan? Son iguales. ¿Sí? U final es igual a U inicial. ¿Por qué? Porque no hay cambio en la energía interna. ¿Sí? Porque está relacionada lo que se había visto, la energía interna, para que haya un cambio en esta, está relacionado con la temperatura. Entonces, de la primera ley de la termodinámica, esto nos lleva a decir que cero es igual a Q más menos W. Por lo tanto, Q es igual, le voy a cambiar el signo, sería menos más W. Otro proceso, este es un caso particular. Ahora sí, B es constante. ¿Cómo se le llama a este tipo de procesos? Cuando el volumen es constante. Isocórico. ¿Cómo? Isocórico. Exactamente, isocórico. ¿Eso qué quiere decir? El trabajo, ¿cómo se define? Y aquí no me... bueno, es que estoy aquí con la parte de la función de trayectoria. Bueno, si no lo voy a poner aquí en integral de 1 a 2 es igual. Bueno, es que ya no me quiero meter en detalles, pero bueno, el trabajo es igual a más menos, depende del P de B. ¿Sí? Y aquí sería la integral. Pero bueno, si el volumen es constante, esto lo voy a poner aquí. Si B es constante, ¿qué implica esto? dB es igual a ¿qué? dB es igual a ¿qué? Y se me hace que igual lo voy a poner un poquito más. Ah, ya sí, ¿verdad? ¿Se ve mejor? Ahí sí, doctor. Sí, ya se ve mejor. Sí, mucho ¿Verdad? mejor, gracias. No, no hay nada. dB es igual a ¿qué? La derivada de una constante, ¿a qué es igual? A cero. Por lo tanto, esto, W es igual a ¿qué? A cero. Y es que no, les decía, aquí, ¿esto qué quiere decir? Nosotros, lo voy a poner aquí, esto sí es importante. Tenemos dB, y nada más lo voy a poner aquí de 1 a 2. Esto es igual a la integral de B desde 1 a 2. Esto es igual a B2 menos B1, que es igual a delta B. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia entre esta D y esta delta minúscula W? A ver quién me dice. Que una es la derivada y la otra es la diferencial. No, Entonces no. aquí tenemos
Esta es una derivada total. Del teorema fundamental del cálculo, la integral de una derivada de una función es igual a la misma función, que lo estoy poniendo relativamente sencillo, ¿sale? Entonces, y también hay los teoremas fundamentales del cálculo. ¿Cómo evalúo esta función? Pues es el límite de la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. B2 menos B1 es igual a delta B, otra vez continuando con lo de lo anterior, ¿sale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que B, no sé si se acuerdan de su curso de termodinámica, función de estado. Ahorita vemos la diferencia. Entonces, la integral de 1 a 2 de esta diferencial, aquí luego lo manejan como diferencial exacta. Si quieren, apúntelo. Esta es una diferencial exacta y esta es una diferencial inexacta. Entonces, la integral de esta diferencial inexacta del trabajo no va a ser como esto. Va a ser el trabajo, y al igual lo pongo con rojo, que se hace de 1 a 2. Y esto es igual al trabajo. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué es diferente? El trabajo es una función de trayectoria porque depende de la trayectoria por la cual se lleva a cabo el proceso. Aquí nada de que va a ser W2 menos W1, sino va a ser el trabajo que se hizo de 1 a 2. Y ya después le quitamos esto del trabajo que se hizo de 1 a 2, sino solamente se pone el trabajo. W es esto. ¿Sale? ¿Cuál es otra función de trayectoria? El calor. No sé, así está aquí. El calor es una función de trayectoria. No va a ser lo mismo, luego les explico a los chavos cuando estén en termodinámica, no va a ser lo mismo cuando estemos llevando a cabo el calentamiento, por ejemplo, aquí está, también te lo vamos a ver, de agua, si esto está tapado o esto está abierto. Si está abierto, ¿qué implicará? ¿Qué se está llevando a cabo constante? Pues que va a haber como tratar bueno, se va a escapar el calor, ¿no? No. Simulación. El calor como que no se escapa, se disipa. La presión es constante. Exactamente. Nosotros aquí agregamos agua. Yo le estoy poniendo acá con la mano izquierda, pero no me ven. Acá. No, yo pongo agua. Entonces yo lo pongo a calentar en la estufa. Entonces, por ejemplo, para un café, ¿no? Ahorita lo vamos a ver esto del café. Si no hay tapadera, la presión se mantiene constante. ¿Sí? Ahora, imagínense que esto fuera una olla express. La olla express, si lo hubiera traído ahorita, ¿qué pasa? Aquí, este es mi olla express, ¿sale? Entonces, aquí está, lo voy a hacer un poquito, ahí está. Voy a calentar, no sé, frijoles. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿qué implica si nosotros tengamos la tapadera y el tapón y todo eso? Pues es un pseudo volumen constante. ¿Por qué? Porque si fuera volumen constante, explota esta olla express. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasará si yo tengo la misma cantidad de frijoles, todo eso, y yo lo meto a calentar? ¿Qué se mantiene constante? La presión. La presión. Ahora, ¿dónde voy a necesitar mayor cantidad de energía? Porque luego les digo a los chavos cuando estoy en termodinámica. Mi mamá, por ejemplo, me diría, ay, no, es que se va a tardar más tiempo, menos tiempo, no sé qué tanto. En la termodinámica no involucramos el tiempo. A diferencia de la transferencia de calor, en la transferencia de calor sí podemos involucrar el tiempo. Pero en la termodinámica, créanme que no involucramos el tiempo. Entonces, nada de que más tiempo, menos tiempo, no. Termodinámicamente hablando, ¿qué es lo que diríamos? Pues la cantidad de energía. ¿Dónde vamos a utilizar mayor cantidad de energía? ¿Así? ¿O así? Cuando la olla esté destapada. Exactamente. Cuando la olla está destapada, que es un proceso de presión constante, vamos a necesitar mayor cantidad de energía. ¿Qué diríamos? Pues con la olla express tapada vamos a utilizar menos tiempo, pero no, termodinámicamente hablando no estamos en términos de tiempo. Aquí vamos a utilizar menor cantidad de energía, tapada, ¿verdad? Si no, por eso utilizamos las ollas express para que en principio sea menor tiempo, pero también en términos energéticos va a ser menor cantidad de energía. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿qué podemos decir de eso?
que el calor que es una ¿qué? También es una función de trayectoria. De la trayectoria. La trayectoria por la cual se lleva a cabo el proceso. ¿Sí me explico? ¿Sí entienden eso? Sí, profe. Sí, doctor. Ahora, con esto termina esto de las funciones de trayectoria y de estado. Ahora, ¿qué quiere decir una función de estado? Pues esas son independientes al proceso, ¿no? A la trayectoria. Y valga como A que la trayectoria, perdón. Exactamente, Carolina. Esta no va a depender de la trayectoria. Solamente depende de quién esta función de estado. Solamente depende del estado inicial y el estado final. ¿Sale? ¿Sí? ¿Cuántas funciones de estado hay? Hay muchísimas. Volumen, temperatura, entalpía, entropía, energía interna, energía de Gibbs, etcétera. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí ya está esto. Continúo. Ahora, otro caso particular es si, sí que Q es igual a 0. ¿Cómo se le llama eso? ¿Proceso de qué tipo? Bueno, ese también. Bueno, voy a dejar no, este antes. Si P es constante, ese lo voy a dejar hasta el último, el de si Q es igual a 0. Si P es igual a constante, ¿cómo se le llama el proceso? Isobárico. Entonces, P es constante, se tiene que W y todo esto, llegamos a la definición de QP, ya no voy a hacer la parte matemática, es igual a delta H, así, donde H es igual a ¿qué? ¿Cómo se define matemáticamente hablando? Entalpía. H sí. O sea, esto. O sea, a lo que voy es, ¿cómo la definen matemáticamente H? H es igual a ¿qué? A U más A U P. más PB. Exactamente, U más PB. Ahora. Ahí está, esto nos sale para la definición. Volumen constante nos sale la definición de que QB, esto también lo podemos ver en términos del calor. Q sub índice B es igual a delta U. Sí, ahí viene la de la definición de las capacidades caloríficas. Esto a su vez tiene que ver con CP es igual a la parcial de U con respecto a T, a B constante. Aquí también, si QP es igual a delta H, CP es igual a la parcial de H con respecto a T, a P constante. Les digo, en el libro de Felder, luego lo que hacemos, como H, cuando tenemos una derivada parcial, tenemos que H es igual a H T, P, es una función de dos variables o más, ¿sí? Este es P. Aquí, esto también lo podemos ver como CP es igual, pero la presión es constante, CP es igual a una derivada total. ¿Por qué? Porque la entalpía solamente depende de la temperatura, ¿sale? Bueno, entonces ya, yo ahorita yo así, esto es importante en la parte de la termodinámica. Y luego ya nada más, si Q es igual a 0, ¿qué es lo que tenemos? Ahora sí, es un proceso que... Adiabático. Exactamente. Entonces, delta U es igual a más menos W. ¿Sí? Bueno, aquí, esto igual y no lo voy a borrar porque ahorita vamos a ver la transferencia de calor. Termo, el principio exactamente, como dice Carolina. Entonces, el aire, ¿por qué? ¿Esto qué quiere decir o qué implica? Pues que la conductividad térmica, pues está en medio. Aquí está el termo, ya sea, puede ser un fluido caliente o un fluido frío. Fluido caliente, pues cuando hace frío.
Por ejemplo, ahorita, ¿no? Y un fluido frío, por ejemplo, en la playa, ¿no? Que queremos que esté frío. Entonces, aquí en medio, en la parte externa, se utiliza entre este y este aire. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica del aire es baja. Por eso se utiliza el aire como medio entre los dos. Ahora, regresando a la parte de esto, y lo voy a poner así físicamente, nosotros, si se quiere, y bueno, caliento agua aquí, ¿sí? Caliento agua en este pocillo para, no sé, para un café, ¿sale? Entonces, primero, ¿qué es lo que va a pasar? Y aquí también vamos a ver los fenómenos que vamos al igual y más al rato. Primero, se tiene que estar la flama. ¿Y qué va a pasar? Se tiene que calentar el pocillo, ¿sí o no? ¿Cómo se calienta el pocillo? ¿Por qué fenómeno? Y aquí tenemos los tres fenómenos. Al igual te los voy a poner. Tres fenómenos de transferencia. Le voy a poner así, porque luego le voy a poner aquí. T.D. Para simplificarle. Igual transferencia de masa también le voy a poner T.D. No va. De masa, ¿no? De M. Es el fenómeno de conducción. Es el fenómeno de conducción que en este debe haber un medio. Y conocer, así les digo luego a los chavos, la distancia donde ocurre dicho fenómeno. ¿Sale? Continúo con con el pocillo. O con el caso, bueno, ahorita lo voy a poner en el caso de ¿cómo se llama? Del pocillo. Entonces, se tiene que calentar y aquí tenemos el espesor, ¿no? Espesor como unos 3 milímetros o 2, ¿no? Como este es como 1,5 milímetros, milímetro y medio. Entonces, se tiene que calentar por conducción y luego, ¿qué más? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? A ver quién me dice. ¿Qué es lo que va a pasar Que se después? transfiere energía al agua, ¿no? Exactamente, se va a calentar y se va a calentar poco a poco no sé, poquita a poquita, así, ay, no, aquí lo va a calentar y luego así se va a subir hasta que llegue acá. Yo puedo tocar el agua de arriba y no puede estar caliente. ¿Sí o no? ¿Cómo ven? Sí. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo? Ahí está. Tenemos las dos, ¿no? Convección natural y convección forzada. Esta es forzada. Debe haber un agente externo. Por ejemplo, no sé, un ventilador. Ese ya se va a alcanzar, no vamos a ver. Ventilador, ¿qué más? Calentador. Un calentador, ¿no? Etcétera. Continúo con la parte de la explicación. Acá está. Entonces, tenemos ¿a qué se refiere con la convección natural? El agua que va a estar calentándose, primero les digo, otra vez, regreso, se calienta, encendemos la flama y va a haber un calentamiento, va a haber una diferencia. ¿Para qué transferencia de calor? Debe haber una ¿qué? Diferencia de temperaturas y eso también es importante. Lo voy a poner aquí, lo voy a poner con rojo para que ocurra, para transferencia
poner que sí, de calor o de energía, debe haber diferencia de temperaturas. Ahí apenas se alcanza a ver, está bien. Diferencia de temperaturas, ¿sí? Entonces, al inicio va a haber una diferencia de temperatura aquí. ¿Qué es lo que les digo yo en el caso? Por eso traje mi comal. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes, ahorita regreso con el agua y todo eso, para ver el fenómeno. Aquí nada más estamos viendo el fenómeno de conducción. Yo enciendo la flama, se va a calentar. Yo puedo tocar en unos 5 segundos la parte de arriba y sentiré que está caliente. 5 segundos, tiempos cortos, ¿eh? Sí, En 5 segundos no creo, 4 segundos no. Yo agarro y lo toco, lo puedo tocar. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Porque no es así como que, ay, ya, rápido, sino debe haber una transferencia de energía y poco a poco, ¿no? Va a ser con varios. Ahí sí, pues, les digo, podemos involucrar en la transferencia de calor el tiempo a diferencia de la termodinámica. Entonces, aquí yo puedo decir que en poco tiempo, pues la temperatura de acá, pues no va a llegar. ¿Qué va a pasar después de cierto tiempo, de no sé, de 5 minutos? Pues ya no se va a seguir calentando, o sí creen que sigue calentando, así como que va a pasar el tiempo y todo, siempre va a pasar, aumentar la temperatura. ¿Sí creen No, eso? no, de hecho, bueno, llega solamente como que a un máximo y esa temperatura pues se mantiene constante. Exactamente. ¿Dónde va a ser la mayor temperatura? ¿Dónde ¿Cómo? está la flama, no? Está donde ¿dónde está está la la flama, no, fuente. doctor? Ah, ok. Exactamente acá y acá. ¿Será la misma temperatura en la parte superior que la de abajo? No, 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 va a estar ¿verdad? más No, caliente no va a abajo. ser no va a ser la misma temperatura. ¿Por qué? Porque depende del material, depende de su conductividad térmica. Pero siempre, y siempre cuando estamos calentando, por ejemplo, una tortilla en un comal o lo que sea, va a ser mayor la temperatura aquí que acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, imagínense que es lo que vamos a ver así. Yo lo que vamos a hacer el análisis matemático, sí lo voy a ver así. Entonces, tengo aquí una diferencia, una temperatura más alta. Imagínense, así lo vamos a ver más adelante. Lo veo cualitativamente. Acá tenemos una diferencia de temperatura más grande y esta va a ser una diferencia, acá miren, imagínense. ¿Sí? En términos numéricos, esta va a ser una temperatura mayor y esta va a ser una temperatura menor. ¿Sí o no? ¿Vale? Así vamos a hacer el análisis matemático. Eso ya lo veremos más adelante, se ve más adelante. Entonces, es lo mismo, o sea, lo que está pasando, yo nada más estoy moviendo para hacerlo para mi conveniencia, para nuestra conveniencia, para tratar de entender el fenómeno de conducción. Aquí solamente estamos viendo el fenómeno de conducción. Conducción es cuando conocemos la distancia donde ocurre la transferencia de energía. ¿Sale? Bueno, espero que les haya quedado claro eso. Ahora, continuando con el agua. ¿Qué va a pasar? Otra vez va a pasar el fenómeno de conducción y luego se va a empezar a calentar el agua. ¿Cómo se calienta el agua? ¿Se han visto cómo se calienta el agua? Sí, bueno, en la parte de abajo Ajá. eh, tengo entendido, no sé si estoy mal, que va a aumentar, así como aumenta la temperatura, va a aumentar la presión. Entonces, por eso pues salen como pues burbujas, ¿no? No va a aumentar la presión es la misma. La presión es la atmosférica y en donde estemos, ¿no? Aquí la presión sería de 585 milímetros de mercurio, ¿no? En la zona metropolitana. No, más bien sí tiene que ver con la parte de las burbujas. O sea, las burbujas van a tener una densidad distinta a la del agua líquida. ¿Sí están de acuerdo? Sí, 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 sí. Entonces, va a haber un movimiento como que en círculos. O sea, lo voy a poner aquí, miren, convección natural. Y lo que está pasando, por ejemplo, en mi pocillo,
es así. Entonces, aquí nosotros tenemos agua. Este es el agua que está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues primero es por conducción. Lo voy a poner con rojo. Aquí tenemos la fuente de la flama. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por conducción se va a tener que calentar el pocillo. Y después, por convección natural, que es por diferencia de densidades, nosotros vamos a tener aquí burbujas. ¿Y qué es lo que pasa con las burbujas? Con las burbujas van a tender a hacer este movimiento. Y esto, bueno, esto empieza a hacer esto, movimientos. Entonces, ¿eso qué va a generar? Pues movimiento en el líquido generando que todo se caliente, ¿no? Exactamente, no se va a calentar por capitas, o sea, no se va a calentar, ay no, aquí vamos a calentar un poquito de esta y luego así sucesivamente se va a calentar. No, las burbujas van a hacer este movimiento. ¿Y este movimiento cómo es? Natural y natural de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, eso yo no lo hago, ese se hace naturalmente, por eso se le conoce como convección natural. ¿Sí me explico? Está entendido, creo yo, y espero y que sí les quede lo más claro posible, en la parte física, Entonces va a ser un movimiento, es así, empiezan las burbujas así, y se va a calentar todo el agua. Yo nada de que en los 10 minutos le meta el dedote, porque no, está muy caliente el agua, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, espero que esto, les digo que en la transferencia de calor, eso sí, esta me está jodiendo un poquito la garganta de estar hablando tanto. En la transferencia de calor, créanme que es muy físico la parte del entendimiento. Eso sí, creo yo, en la transferencia de calor. La transferencia de masa, lamento decirles, es un poco más abstracto, por eso traje ahorita el café, y ahorita vamos a ver, ahí se ve como que la transferencia de calor natural y forzada, pero bueno, esto no lo había hecho, lo había hecho con una gota de tinta en agua, pero la tinta se tarda mucho en disolver en el agua. Por eso traje mi vaso con agua, pero lo vamos a hacer ahora, lo voy a hacer con café, para que lo vean. Estas dos diferencias, y al igual no sé si hacerlo ahorita, para que vean las similitudes que hay entre la transferencia de calor y la transferencia de masa. Pero bueno, convección forzada. ¿Cómo creen? Yo no estoy metiendo nada de la parte matemática, ¿eh? Yo espero que esto les quede muy, muy claro en la parte física. Y por su bien, no por el mío. Para que ustedes, ya después que veamos la parte, ahora sí matemático, que nos metamos, ay, no, esto matemático es algo, no, pero ¿para qué? Hay que tener la parte física, y ya después, ahora sí nos vamos a la parte matemática. Bueno. ¿Cuál será la diferencia entre la convección natural y la convección forzada? Aquí yo le puse, debe haber un agente externo, por ejemplo, ventilador, calentador, etc. Ahora, físicamente, ¿qué pasará? En la convección forzada. ¿Cómo pueden ver un problema físico donde hay una transferencia de calor por convección forzada? Pues a partir del movimiento genera movimiento mecánico, ¿no? La fuerza mecánica. Por ejemplo, Pues el el ventilador. ventilador, ¿no? Ujú. Exactamente. ¿Qué pasa? Ustedes cuando están en la playa, que ahorita hay con esta cosa, pero bueno, luego es un poco difícil, ¿no? Ir a la playa ahorita. ¿Qué utilizan para disminuir la temperatura? Un ventilador. Y el ventilador, al igual, y lo voy a bajar. Voy a poner un dibujo. Esto es, les digo, es importante. Es muy, muy importante esto de la parte física. Y esto también luego se ve en la parte de la termodinámica. Entonces, y luego aquí tienen acá. Aquí no sé, está una persona para no dibujarlo. Yo como que no soy tan bueno para dibujar. ¿Sale? Entonces, aquí la velocidad es igual a ¿qué? Antes del ventilador. Aquí es igual a la velocidad del aire, porque aquí lleva una cierta velocidad. A cero. A cero, ¿verdad? ¿Por qué?
Bueno, a menos que estuviera una ventana, pero pues si hay una ventana o algo así, pues al igual y puede ser que utilice de todos modos el ventilador, pero acá tenemos una velocidad, pues, mayor a cero, para no meter valores, ¿no? Va a ser mayor a cero, o mucho más. Bueno, vamos a dejarlo en mayor a cero. Entonces, por eso tenemos aquí un agente externo que nos ayuda ¿para qué? Para disipar la energía. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es el otro fenómeno de transferencia de calor? ¿Sí les queda claro esto? En la convección, ya sea natural o forzada, eso sí aclaro, aquí necesitamos un medio, un medio por el cual se lleva a cabo el proceso. Por ejemplo, en el pocillo, ¿cuál era el medio? El agua, ¿verdad? Que está dentro. ¿Sí o no? Un medio y no es forzoso conocer la distancia. La distancia por la cual se lleva a cabo el fenómeno de transferencia de calor por convección. Sin embargo, en la conducción sí se necesita conocer la distancia donde ocurre el fenómeno de transporte. Y por eso les digo, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros necesitamos conocer la distancia o el espesor del comal, ¿sale? En la conducción. Ahí aclaro eso. Ahora, el fenómeno, ¿cuál es el otro fenómeno? Radiación. ¿Sí? A diferencia de los otros dos, voy a poner aquí. No es necesario un medio por el cual se lleve el proceso de transferencia de calor por energía. Esto se puede llevar a cabo en el vacío. O sea, aquí no necesitamos ningún medio para el cual se lleva a cabo la transferencia de energía o de calor por... a ver, déjenme ver si hay un dibujito aquí en el libro de Sanger. Por radiación. Ahí lo pueden ver. Bueno, es muy similar. Aquí la parte de la transferencia puede ser en el vacío y no hay problema. No estamos que aire, que líquido, que sólido, que... No. Aquí, por ejemplo, el mecanismo de conducción, por lo regular está en sólidos. Aunque también puede ser líquido, pero por lo regular en sólidos, convección, puede ser en gases o líquidos. Y esto, pues puede ser en el vacío, que no tengamos ningún fenómeno ni nada por el estilo. Entonces, de manera similar al caso de la transferencia de calor, en la transferencia de masa, aquí nada más tenemos dos tipos de fenómenos, y ahorita lo vamos a ver. Que es el de difusión, que es difusión, que es similar a la conducción en transferencia de calor. Es similar o es su equivalente. ¿Sale? Entonces, en la conducción, pues, antes de eso, entonces, antes de continuar con esto, para que haya transferencia de masa, debe o tiene que haber ¿qué? Una diferencia de qué? ¿De qué quieren? De concentraciones
Ya veremos, también puede ser diferencia de densidades. Aunque una concentración, ¿cómo se define? C es igual a ¿qué? La concentración. ¿Cómo se define la concentración? ¿Cómo se define? Gramos sobre mililitro. No. Esta concentración la podemos ver como una concentración molar. Mol sobre volumen. Esta es la densidad. También la podemos ver como una concentración. ¿De qué? Masa por unidad de volumen. Concentración molar, concentración másica. Entonces puede ser una diferencia de concentraciones o una diferencia de densidades, porque son concentraciones. Les digo, nosotros no lo vemos a nivel molecular como está, por ejemplo, en el libro del Dr. Lowe. Nosotros lo vemos en términos de concentraciones y para eso nos sirve el estudio, ¿cómo se llama? La definición del continuo, que a partir de una diferencia de concentraciones, no me voy a meter en detalles del continuo ni nada por el estilo, pero nosotros a partir de una diferencia de concentraciones podemos ver que haya una transferencia de masa, una diferencia de concentraciones, sea molar o másica. Y esto les digo otra vez, el peso molecular es importante recordar masa por unidad de mol. Para el agua son 18 gramos por mol. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver los diferentes fenómenos, que era difusión, en el caso de la transferencia de masa, que en transferencia de calor es similar a la conducción. Entonces aquí se tiene que conocer de manera similar, conocer la distancia donde ocurre el fenómeno de transferencia de masa. También por lo regular en sólidos, puede ser una membrana, puede ser un polímero, puede ser, ahorita les voy a hacer el ejemplo en una, ¿cómo se llama? En una galleta María, para que al igual a ver si puede servir como un ejemplo práctico. Ahora, convección. Convección. Y esto es de manera similar, nada más que el fenómeno cambia. El fenómeno es allá transferencia de calor y aquí es transferencia de masa. Pero les digo, por eso, de que se puede ver de manera similar los fenómenos. O sea, si le entienden a la transferencia de calor, no digo que sea más fácil entender la transferencia de masa, sino más bien es menos complicado. Es menos complicado, créanme, entenderle a la parte de la transferencia de masa que estamos aquí estudiando. Entonces, ¿qué es? Pues natural. Este también se da por diferencia de ¿qué? ¿De qué creen aquí? Pues también de densidades. De densidades. Y forzada. Debe haber, o tiene que haber, un agente externo, por ejemplo, un agitador, también la velocidad de un fluido, también transferencia de masa, aquí también se me estaba pasando, puede haber una velocidad que esté moviendo en movimiento el fluido para transferencia de calor o transferencia de masa. Y ya. Ahora, voy a ponerles el ejemplo del café. Miren, aquí yo tengo un vaso con agua. Ahí voy, espérame. Aquí está. Aquí vamos a ver el fenómeno de difusión. ¿Qué pasa si ustedes le agregan el agua? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahí?
¿Qué está pasando? Se está disolviendo. Pero ingenierilmente, ¿cómo lo diríamos? Es una difusión. No, ¿Que se está precipitando? No. no, Está haciendo una mezcla homogénea. no, que hay una transferencia de masa. Una transferencia de masa, y si lo ven, a ver si se enfoca, es que está media desenfocada, se está enfocando allá mi cámara. Ay, no. A ver, déjenme ver si lo enfoco. No, se ve borroso. Es que quiero que... Ahí está. Ahí está, miren. ¿Qué está pasando? Pues como que el café está haciendo, bueno, como con el agua, es que no sé cómo decirlo. Sí se está Dando, transfiriendo, se está revolviendo. transfiriendo. Hay una diferencia de concentraciones. ¿De dónde a dónde? Pues del café hacia el agua. Si se fijan, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Pues se llenó un poquito o se cambió la concentración acá, que era como que pura agua, ¿no? Entonces, ustedes, y va a llegar un momento en que se homogenice el agua, pero esa es la convección natural. Esto es lo que les digo que en transferencia de masa, ¿eh? En transferencia de masa. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos que se disuelva más rápido el café? Lo agitamos. Lo agitamos. Entonces, aquí tengo mi cuchara. Entonces, si se fijan, miren, ¿qué pasa ahí? Pues ya se eso. Homogeneizó, exactamente. Entonces, ahora ya hice más rápido la transferencia de masa. ¿Sí? ¿Mediante qué? ¿Qué fue esto? ¿Qué es esto? ¿Qué representa? Una convección Un forzada. trabajo mecánico. Exactamente, Ujú. exactamente. ¿Sale? Entonces, al inicio fue una convección natural, porque naturalmente se va a estar disolviendo. Nada de que se vayan a quedar todas las moléculas juntas, ¿sí? Va a llegar un momento en que va a pasar esto. Tiene que pasar esto, de que se disuelva. Entonces, lo que hacemos nosotros con el café es agitarlo. ¿Para qué? Pues para que tengamos ya homogéneo y ya no lo podamos tomar. Entonces, este se ve como que más claro, ¿no? ¿Sí o no? Entre la Ay, me casé de mi brazo. Entre la convección natural y la convección forzada. Convección natural es cuando, pues naturalmente se va a disolver. Y convección forzada es cuando nosotros agitamos y ya se disuelve. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro la diferencia entre convección natural, se da por diferencia de densidades, y convección forzada, y de manera similar para la transferencia de calor? ¿Sí? Ahora, Sí, sí, ahora lo vamos a ver el fenómeno de difusión, que les digo que es un poquito más abstracto. Entonces, aprovechando el café que se hizo anteriormente, lo voy a agregar así. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar ahí? A ver si se ve. Miren, ya se difundió. Aquí la canción, aquí no se alcanza a ver nada. Pero bueno, aquí ya se difundió, se transfirió. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tuviéramos una mezcla de este lado, con una concentración, y acá agua, por ejemplo, ¿qué pasaría? Que tuviéramos, imagínense, el café de este lado y agua acá, y esta fuera una membrana que, por ejemplo, que pues nada más dejara pasar el café. En la difusión, ¿qué pasa? Se tiene que conocer la distancia donde ocurre el fenómeno de transferencia de masa. Esta es la distancia donde va a ocurrir el fenómeno de transferencia de masa. ¿Sí? Esta. Entonces, ¿dónde va a haber una mayor concentración de café? O no va a haber diferencia de concentraciones o... Del lado izquierdo va a haber una mayor concentración. Exactamente, aquí, imagínense, les digo, luego lo vamos a ver. Aquí del lado del café, en un depósito, y está la membrana, va a haber una transferencia de café hacia el otro lado. En el otro lado va a estar agua, y va a llegar un momento, y también si tenemos agitación en ambos lados, va a llegar un momento en que, ¿qué? En que pueda, no, pero no, llegamos al equilibrio. En el equilibrio no nos interesa el estudio de la transferencia ni de masa ni de calor, ¿sí? Porque ¿qué pasa en el equilibrio en general? A ver quién me dice.
En general, ¿qué es lo que nos dice la termodinámica? En el equilibrio, ¿qué pasa? Cualquier punto de, por ejemplo, del sistema va a estar en equilibrio, ¿no? Ya sea va a tener la misma temperatura. En el caso de la transferencia de energía, va a tener la misma temperatura. En el caso de la transferencia de masa, pues va a ser la misma concentración. Entonces, para eso no nos interesa a nosotros llegar al equilibrio, porque si no, pues ya no hubiera transferencia. ¿Y transferencia de qué? Pues de masa o de calor. Sí estamos de acuerdo, entonces nosotros queremos antes de que llegue el equilibrio. Aquí, entonces, va a haber una diferencia de concentraciones de aquí a acá, de manera similar, otra vez. Aquí, miren, aquí está la parte de la transferencia de calor. Va a haber una diferencia de concentración, lo voy a poner al revés, así como estaba hace ratito. Una diferencia de temperaturas. De aquí va a ser la mayor temperatura a la parte donde estamos calentando, por ejemplo, la tortilla, va a ser menor la temperatura. ¿Sí o no? Para que haya transferencia de energía. ¿Cómo pudiéramos decir que está en el equilibrio esto? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Pues cuando todas las sartenes estén en la misma temperatura, ¿no? Tanto Ahorita, del ¿no? Ahorita, ¿qué borde pasa? Pues no hay la misma temperatura de abajo y la misma temperatura de arriba. ¿Sí están de acuerdo? Está en el equilibrio. sí. Por eso les digo, en general, el equilibrio es cuando no hay cambio. ¿No hay cambio de qué? Pues de temperatura, de concentraciones, es lo que estamos ahorita viendo acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí va a haber una diferencia de concentraciones. Para que haya transferencia de masa, tiene que haber una diferencia de concentraciones. Mayor, de manera similar acá, así miren, cualitativamente, a menor acá, ¿sí? Entonces nosotros lo podemos visualizar también como el sartén. Esto es la distancia donde ocurre el fenómeno de transferencia de masa. ¿Sí? En el caso del fenómeno de transferencia de calor, pues es el espesor del comal. Digo, ahorita lo estoy haciendo así, ¿eh? No es que lo vayamos a ver con comales y hoy es express, sino, no, eso nada más para que entiendan el fenómeno que se está explicando. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí que tengan? Aquí, a diferencia de la transferencia de calor, solamente tenemos difusión, convección. Ya no tenemos otro fenómeno, pero no por eso es más fácil o no sé, no. Aquí, esta expresión la vamos a ver después en conducción, perdón. Tenemos la ley de Fourier, y aquí nada más esto, les voy a poner esta, que es la que se verá después, ley, mañana, de Fourier. Para este caso, es la ley, ahora sí, aunque no estoy escribiendo la expresión matemática, de Fick. Convección, esta no hay una ley, por lo tanto, la voy a escribir. NA es igual a K por delta CA. ¿Y esta de dónde viene? Pues que el flux, a ver, déjenme ver, ¿dónde está la galleta? ¿Qué era lo que les decía? Continuando, imagínense, ya tenemos la taza de café. Al inicio, ¿qué va a pasar? Va a haber una disipación de energía, ya nos lo servimos, esta es la taza para tomar, nos lo servimos y va a haber una diferencia de temperaturas de la superficie hacia el medio. Imagínense como en la mañana que estuviéramos a 10 grados centígrados en el exterior y aquí como a qué temperatura estará ya en su taza de café. Como a 65 grados centígrados. ¿Sí están de acuerdo? Sí, más o menos. Más o menos. 65 y 10 grados la diferencia sería 55 grados centígrados. ¿Ustedes pueden tocar, creen que puedan tocar fácilmente? ¿Qué era lo que les decía? ¿Pueden tocar la taza fácilmente? Pues no. no, porque pasa que No, ¿verdad? No es tan fácil. Pero antes de que llegue el equilibrio, que ya se me olvidó, será fácil, antes de que llegue el equilibrio, que sean como, no sé, a los 20 grados y siga la temperatura de 10 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia? Pues 10 grados centígrados.
¿Pueden tocar la taza? Sí, ¿verdad? Entonces, el flux, que esto, les digo, continúo con la parte, ahora, esta es la similitud con la ley de enfriamiento de Newton, que es Q es proporcional a la diferencia de temperaturas. Esto, a su vez, ¿cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? Q es igual a H por delta T. Esta H es una constante de proporcionalidad, ¿sí? Que se le conoce como el coeficiente de transferencia de calor. Se le conoce como el coeficiente de transferencia de masa. Entonces, aquí a mayor diferencia de temperaturas, ¿qué va a pasar? Pues esto, ¿verdad? Va a ser mayor la cantidad de energía. A menor diferencia de temperaturas va a ser menor la transferencia de calor. De manera similar, en la transferencia de masa tenemos esta. Si tenemos una diferencia de concentraciones grande desde acá hasta acá, ¿qué va a pasar? Pues va a haber una gran diferencia de flux, va a haber un grande flux si hay una diferencia de concentraciones grande, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahora, si hay una pequeña diferencia de concentraciones de la parte del lado derecho acá, va a haber una pequeña diferencia, bueno, perdón, va a haber una pequeña transferencia de masa, ¿sí o no? Entonces, aquí también el flux es proporcional a la diferencia de concentraciones. Esta es una constante de proporcionalidad que se le llama coeficiente de transferencia de masa, que ya lo veremos más adelante, coeficiente de transferencia de calor. Ahora, continuando con la parte de transferencia de convección forzada, que ya lo había visto hace rato, era hacer esto. ¿Qué cree en la convección forzada, tanto para la parte de masa como de calor? ¿Qué creen que esté involucrado aquí en la parte de la convección forzada? Que viene de el flujo de fluidos o fenómenos de transferencia de momento. A ver, ¿será lo mismo que yo haga esto? Ay, bueno, hace ratito que lo hice así. O que lo haga así. ¿Será lo mismo? Pues no. No, ¿verdad? ¿Qué está involucrado ahí? Y que viene de su curso de flujo de fluidos. Que no será lo mismo que yo haga esto, ya que lo haga así. Pues quizás los flujos laminares y turbulentos, ¿no? Que transfieran mejor el calor. Pues más o menos, pero ¿qué podemos sacar, además de eso, en la convección forzada para ambos fenómenos? O sea, para ambos fenómenos, aquí está involucrado algo. Entonces, lo voy a bajar un poquito de la cámara. Ahí así. Voy a poner temperatura o para concentración. ¿Qué estará involucrado? Otra vez, continúa. Les digo que estoy aquí con mi vaso, con mi café, ¿no? ¿Qué será esto? Hacer esto. Y que viene de flujo de fluidos. De los flujos de fluidos. ¿No tiene que ver con el número de Reynolds? Exactamente, exactamente. Está involucrado el número Reynolds. Y esto está relacionado con lo que nos estuvo diciendo su compañera, que la parte del flujo laminar y todo eso. Pues sí, con base en el número de Reynolds, pues sabemos y podemos decidir que si estamos trabajando en flujo laminar, turbulento, ¿se acuerdan cómo se define? No estoy aquí poniendo tantas ecuaciones, pero sí, por ejemplo, es una ecuación muy, muy importante. Número de Reynolds, ¿cómo se define? No me acuerdo. Es ρ por la velocidad. ¿Y esta velocidad cuál es? ¿La velocidad que depende de la posición? No, la velocidad promedio. Por la longitud característica entre mu, que esto a su vez, ¿sí se ve? No se alcanza a ver. Voy a mover tantitito. Ahí está. En términos de fuerzas,
Es fuerzas inerciales entre fuerzas viscosas. Así se define el número de Reynolds. Y ese número es importante. Importante, pues, para saber decidir si estamos trabajando en régimen laminar, turbulento, en transición. No confundir con transitorio, porque luego agarran y dicen, no, estamos en régimen transitorio. No, régimen transitorio es otra cosa. Son los tres tipos de flujos. Flujo laminar, flujo en transición y flujo turbulento. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ya está involucrada la velocidad. Esta es la longitud característica, por ejemplo, para un tubo que... ¿cuál será la longitud característica para un tubo? ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, ya regresando, aquí lo que nos dice Sengel es técnica de resolución de problemas. Paso 1, enunciado del problema. Con sus propias palabras exprese con brevedad el problema, la información clave que se le proporciona y las cantidades que debe hallar. Esto equivale a asegurarse de que comprende el problema y los objetivos antes de que intente resolverlo. Entonces, les digo, primero es la situación física. Yo voy a tratar de hacer los problemas, primero la situación física y todo eso, así lo hago yo. Entonces, trato yo en la parte presencial, pues que dejar todo en la parte física, pero luego será complicado, ¿no? Porque pues ya tengo el pizarrón muy grande, pero bueno. Paso 2, esquema. Dibuja un esquema realista del sistema físico que interviene y haga una lista de la información pertinente sobre la figura. Ahí está la parte física. El esquema no tiene que ser tan elaborado, solo debe asemejarse al sistema real y mostrar las características clave. Indique cualesquiera interacciones de energía y de masa con los alrededores. Hacer una lista de la información dada sobre el esquema ayuda a ver el problema completo de una vez. Suposiciones y aproximaciones. Enúnciese cualesquiera suposiciones y aproximaciones apropiadas que se establezcan con el fin de simplificar el problema y hacer posible una solución. Justifíquense las suposiciones cuestionables. Supónganse valores razonables para las cantidades faltantes que sean necesarias. Por ejemplo, a falta de datos específicos acerca de la presión atmosférica, se puede tomar como una atmósfera. Sin embargo, se puede resaltar en el análisis que la presión atmosférica decrece al aumentar la elevación. Por ejemplo, cae hasta 0.83 en Denver, elevación 1610 metros. ¿Sí? Leyes físicas. Aplique todas las leyes físicas y las leyes y principios físicos básicos pertinentes, como la conservación de la energía, y redúzcalos hasta su forma más sencilla aplicando las suposiciones establecidas. Sin embargo, en primer lugar, debe identificarse con claridad la región en la cual se aplica la ley física. Propiedades. Determine las propiedades conocidas necesarias para resolver el problema con base en relaciones o tablas de propiedades. Haga una lista de las propiedades por separado e indíquese su fuente si se debe hacer. Por eso les digo que, por ejemplo, la parte de la ley de Henry, o la difusión o difusividad, o la conductividad térmica, es importante que ustedes sepan dónde encontrarlas, ¿no? Porque estas se van a utilizar. ¿Vale? Cálculos, paso 6, cálculos. Sustituye las cantidades conocidas en las relaciones simplificadas y realice los cálculos con el fin de determinar las incógnitas. Ponga atención particular en las unidades y las cancelaciones de estas. Y recuerde que una cantidad dimensional sin una unidad no tiene significado. Asimismo, no dé una sensación falsa de mucha precisión al copiar todos los dígitos de la pantalla de la calculadora. Redondee los resultados hasta un número apropiado de cifras significativas. Ay, es lo que luego pasa. Ay, no, es que Excel me da 8 cifras significativas. Voy a ponerlas para hacerlo más preciso. No. Simplifíquenlo. Y si tienen números, por ejemplo, no sé, 116,000 y luego le quieren poner punto 24, 32, 28, no, redondendo. ¿Sí? Bueno, entonces eso es una. El análisis dimensional es muy, muy importante. Entonces, tienen que hacerlo para que vean, y eso también les sirve para saber si su ecuación está bien. Porque si ustedes, no sé, en el flux de masa, que tiene unidades de mol, área, tiempo, y les va a dar, no sé, metro cuadrado sobre segundo, mol. Está mal. Entonces, a partir de las unidades pueden también decidir si está bien o no está bien su ecuación. ¿Sale?
El último paso, razonamiento, verificación y discusión. Asegure las comprobaciones con el fin de que los resultados obtenidos sean razonables e intuitivos y verifique la validez de las suposiciones cuestionables. Repita los cálculos que condujeron a valores no razonables. Por ejemplo, aislar un calentador de agua en el que se usa gas natural con valor de $80 al año no puede dar un resultado, no puede dar por resultado un ahorro de $200 anuales. ¿Sí? Entonces, pues también tienen que ver la parte de los valores. Luego me ha tocado que, por ejemplo, en transferencia de masa, una vez me hicieron el cálculo de una torre, transferencia de masa sola, una torre de 1 kilómetro. ¿Creen que sea eso posible? No, es muy, muy grande. Entonces tienes que estar también con la parte del entendimiento. A ver, está la lógica. Una torre de 1 kilómetro es imposible. O sea, no va a ser una torre de 1 kilómetro. Así no es lo que nos está tratando de decir Zenger con la parte de transferencia de calor. Pero también esto se aplica para la parte de transferencia de masa. ¿Sale? Bueno.